¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Atzayael Torres y el día de hoy vamos a presentar una mesa de análisis acerca de la autosuficiencia energética, mitos y realidades de una estrategia que hoy es una realidad y que ha sido parte fundamental o un eje estratégico dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Garaikoetxea. Él es consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y también nos acompaña Sergio Pimentel. Él es comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues bien, como platicaba yo un poco en la introducción de esta mesa de discusión, muchas gracias, primero que nada, por estar aquí acompañándonos en el Financiero Bloomberg. Quisiera preguntar y poner sobre la mesa, ingeniero comisionado, ¿por qué pensar en autosuficiencia energética? Es decir, ¿por qué el gobierno está buscando esta autosuficiencia? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo puedo opinar que el interés es porque es primordial tener seguridad energética y soberanía energética. Esto se consigue cuando lleguemos a ser autosuficientes en la producción de hidrocarburos que se requiere para alimentar nuestras refinerías, satisfacer las necesidades de consumo, para generar electricidad, etc. Y actualmente estamos importando grandes cantidades de gas y de refinados, siendo México un país privilegiado en recursos, en potencial, y hasta incluso podemos hablar de reservas probadas y no desarrolladas, que son las que en realidad deben de contar para considerar que de ellas se puede extraer lo que requerimos en cuanto a consumo interno, etcétera. Porque referirnos en lugar de reservas probadas a reservas probables que, por ejemplo, tienen un 50% de probabilidades de llegar a concretarse, pues es como echar un volado, es la probabilidad, ¿no? Y luego hablar de reservas posibles o incluso de recursos prospectivos que tienen mucho menos de 10% de probabilidades de llegar a concretarse, pues es estar construyendo castillos en el aire, ¿verdad? Entonces, es muy importante, repito, que lleguemos a través de todo este potencial a cubrir nuestras necesidades de hidrocarburos, la demanda nacional y lo que se ha programado para llegar a incrementar la producción y hasta exportar hidrocarburos. Sergio. Sí, muchas gracias, Atza. Déjame agradecer primero la invitación al Financiero Bloomberg. Siempre es un gusto poder reunirnos y platicar de estos temas. Es un gusto estar compartiendo la mesa contigo y con el ingeniero Garaikoetxea, desde luego. A ver, mitos y realidades, planteaste. Yo diría que el primer mito es hablar de autosuficiencia y de soberanía energética. Es decir, para mí esos son conceptos que tienen un significado particular, que rebasan por mucho lo que creo deberíamos estar hablando. Para mí el concepto que mejor define de lo que tendríamos que estar hablando, lo dijo el ingeniero, es la seguridad energética. Y la seguridad energética para mí se constriñe a que el país tenga los hidrocarburos que necesita el sector productivo, que el país tenga los hidrocarburos que el país necesita para producir, para generar electricidad, y muy importante, que el país pueda traducir esta riqueza energética que tenemos en el subsuelo en recursos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Para mí ese creo que tendría que ser, tenemos que limitar ahí el concepto. Es sí seguridad energética, no necesariamente autosuficiencia, porque eso implica, creo, generar todo en casa.
y ciertamente no soberanía energética. La soberanía es un concepto que implica, soberanía es sobre todas las cosas. La soberanía está en el pueblo. La soberanía para mí no puede estar en Pemex. Pemex es la empresa productiva del Estado, pero en el régimen jurídico vigente hoy en el país, pues Pemex está en un plano en el que lo que tiene que hacer es generar valor, como cualquier empresa, y lo hace, por cierto, ahora en un estándar de competencia inédito en el mundo. México ha llevado a cabo 13 licitaciones. La empresa que más ha ganado es Pemex. Pemex tiene hoy el 20% de estos 111 contratos y Pemex tiene también 415 asignaciones. Tiene pues una presencia fundamental muy importante en el país, pero para mí, desde mi óptica, pedirle que encarne la soberanía del país, la soberanía energética del país, creo que es un mandato que no le toca y que me parece es excesivo, ¿no? Ahora, autosuficiencia energética, como lo ha planteado el presidente en algunos discursos, lo ha hecho parte del desarrollo del sector. ¿Qué tan positivo y qué tan negativo es basar la política energética del país en este concepto de la autosuficiencia? Bueno, a ver, en línea con lo que yo decía antes, se menciona siempre que se habla de estos temas, suele iniciarse el análisis, la discusión, hablando de la reforma energética del 2013. La verdad es que cuando tú evocas a la reforma, pareciera que esto es algo nuevo. Y la reforma tuvo lugar en diciembre del 2013. Como reforma, yo creo que sería tiempo de dejar de hablar de reforma. Es el marco jurídico vigente hoy en el país. Lo que es nuevo, a lo que debemos darle tiempo de maduración, es a la implementación de ese marco. Y ese marco jurídico estableció un camino dual. Lo que hoy dice la Constitución es, para aprovechar los recursos de hidrocarburos del subsuelo en México, que son propiedad de la nación, tienes dos vías. Tienes la vía competitiva de contratos para la exploración y la extracción, que se adjudican vía una licitación, o tienes la vía de la asignación a Pemex. La regla general es que debes optar por los contratos de exploración y extracción. Y solo cuando se actualiza alguna de las excepciones previstas específicamente en el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, es que puedes asignarle directamente a Pemex. Por eso, otra vez, la razón de ser de la reforma, que ya es vieja, hablemos del marco jurídico vigente, es que tenemos que aprovechar los hidrocarburos del subsuelo para transformarlos en recursos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Si lo hace Pemex, perfecto, muy bien, pero hoy lo que el marco contempla es una apertura para que Pemex no lo haga todo solo. Y eso así se hace en prácticamente todo el mundo. Nosotros fuimos el último país en permitir la participación del capital privado en estas actividades, que son de una altísima exigencia financiera y de un altísimo riesgo geológico. No hace sentido pedirle, insisto, a Pemex, ojo, Pemex, lo tengo claro, es una empresa toral, es una empresa fundamental, pues no de México, yo diría de América Latina, pero no puede hacerlo todo solo. Y hoy tiene herramientas en el marco jurídico que le permiten asociarse, que le permiten diversificar su portafolio de proyectos, que le permiten diversificar el riesgo. Si vamos a tener la seguridad energética a través de Pemex, a través de privados y a través de Pemex con privados, eso me parece es mucho más sensato que pensar que esta seguridad energética nos la puede dar Pemex solo, creo yo. Ingeniero. Bueno, yo diría que Pemex se asocia, Pemex licita, concesiona los derechos de extracción de nuestros hidrocarburos a compañías transnacionales. Y Pemex no tiene un solo proyecto de explotación fuera de México. O sea, ¿qué está pasando?
porque el mejor negocio del mundo es la extracción de hidrocarburos, o sea, una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Entonces, bueno, a mí me parece ilógico que estemos concesionando bloques a diestra y siniestra para que lleguen compañías transnacionales a extraer nuestros hidrocarburos, haciendo grandes negocios, no solo a través de la extracción de los hidrocarburos. El gran negocio de las transnacionales, cosa que no tiene Pemex, no radica en extraer los hidrocarburos. El gran negocio se puede explicar de la siguiente manera, en forma muy simple. Por cada empleo creado por extraer petróleo, se generan 6 refinándolo. Más de 60 empleos se crean convirtiéndolo en petroquímicos. Y más de 120, mucho más, por la fabricación de equipos y herramientas, materiales que se utilizan para extraer el petróleo. Ahí está el negocio, en el contenido nacional, que en nuestro país está totalmente abandonado. No llegamos al 5%. La mayor cantidad de equipos, instrumentos, herramientas que se aplican son importados. Y son importados de las compañías transnacionales que han logrado concesiones para extraer nuestro petróleo en el subsuelo. Entonces, qué paradójico, ¿no? Qué absurdo. Les estamos cediendo la gran cantidad de negocios a las compañías transnacionales y Pemex no llega al 5% de contenido nacional y se considera dentro de este contenido nacional la transferencia de tecnología y la capacitación. Muy bien. Vamos a hacer un corte, regresamos, no le cambie, estamos en el Financiero Bloomberg con esta mesa de análisis sobre mitos y realidades de la autosuficiencia energética. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en esta mesa de análisis sobre la autosuficiencia energética, mitos y realidades. Y antes del corte, decía usted, ingeniero Garaycochea, que era algo un tanto absurdo tener esta estrategia o este nuevo marco que permitía hacer asignaciones y tener concursar bloques, etcétera. Sin embargo, pues nos ponías, Sergio, comisionado de la CNH, en una perspectiva donde Pemex no es suficiente para poder dar abasto con esta estrategia. Tomando esto como referencia o como punto de partida para la siguiente pregunta, diría yo, ¿cuál es el papel que debe tener entonces el sector privado dentro de esta estrategia de autosuficiencia energética? ¿Cabe dentro del modelo y de qué forma debe desempeñarse? Sergio. Bueno, hoy claramente cabe. Hoy está, insisto, no es solo que quepa, hoy así está mandatado en la Constitución. A ver, déjenme darles algunos datos duros. El ingeniero mencionaba que era un poco absurdo estar licitando bloques. El promedio de lo que el Estado se queda en estos 111 contratos es el 74%. Las compañías petroleras se quedan con el 26% en promedio. Es decir, la enorme mayoría de del dinero que este negocio genera, coincido con la expresión que mencionó el ingeniero, que si no entiendo mal es de Rockefeller, ¿no? Lo de la empresa petrolera como el mejor negocio del mundo.
Coincido con esa expresión, pero la mayor riqueza petrolera se queda en el Estado mexicano. Hoy se le han dado ya al Estado mexicano 8.500 millones de dólares, sin que el Estado mexicano, sin que Pemex haya arriesgado nada. Es más, Pemex no solo no ha arriesgado en estos 8.500, sino directamente una refinería, bueno, si es que costara eso, no solamente no ha arriesgado, sino que Pemex directamente ha tenido 1.760 millones de dólares de capital fresco de 3 socios que le inyectaron ese dinero a Pemex. Decía yo, 13 licitaciones, 4 de la ronda 1, 4 de la ronda 2, 4 farm outs, asociaciones estratégicas de Pemex, 1 de la ronda 3, 0 impugnaciones. No quiero exagerar, pero han sido las licitaciones más transparentes en la historia de México y probablemente en la historia de los contratos petroleros en el mundo. No dicho por mí, no dicho por la CNH, así reconocido a nivel mundial. Estamos por arriba de Noruega, por arriba de Canadá. La administración del presidente López Obrador dijo vamos a revisar, lo cual me parece legítimo, me parece de hecho muy correcto. Ya lo hicieron y ya, en mi entender, concluyeron que no hubo problema. Hay que aplicar, hay que usar las herramientas que hoy tenemos en el marco jurídico desde mi óptica para ayudarle a Pemex, para ayudarle al país. Si hoy Pemex quisiera hacerlo todo solo, necesitaría del orden de 24,000 millones de dólares por año, sin contar deuda. Si queremos que Pemex vaya sufragando sus compromisos anuales, tendría que tener Pemex 34,000 millones de dólares promedio por año. Este año, 2019, Pemex, PEP particularmente, tiene un presupuesto de 10,500 millones de dólares. Necesita más del doble para mantener el estatus y necesita 3 veces eso para ir pagando la deuda. Y para mí la paradoja es que las herramientas ahí están. Los farm outs fueron, desde mi óptica, muy exitosos. El más exitoso de todos en términos económicos fue el de Trión. Y les doy otro dato que el ingeniero y tú conocen bien, quizá el público no tanto. ¿Saben cuántos barriles hemos producido en aguas profundas? ¿Qué es por ciento en donde está la mayor cantidad de riqueza petrolera, prospectiva y de reservas? En 80 años, 0. Entonces, para mí no hace sentido pedirle a Pemex que lo haga todo solo, porque ninguna empresa petrolera del mundo lo hace todo sola. Otra vez, el tema es de seguridad energética, sin ninguna duda, no de autosuficiencia. Nosotros consumimos 9 BCFs de gas natural y lo importamos, el 80% de lo que consumimos en México, de esos 9 BCFs, los importamos. Y de ese 80% que importamos, el 90% lo importamos de una sola fuente de suministro. Ese es un problema de seguridad energética. Y curiosamente, los recursos gasíferos más importantes de donde estamos importando nosotros el gas, pues está en los Estados Unidos y está en la frontera con los estados del noreste de México. ¿Por qué no pensar, ahí sí, por un tema de seguridad energética, en extraer nosotros esos hidrocarburos? Pero lo que sucede es que pues, aparentemente hay una decisión, una idea, una política de prohibir el fracking. Prohibir el fracking es cortar de tajo el 30% de las reservas de Pemex hoy. Prohibir el fracking es cortar la producción de 126 asignaciones que hoy utilizan el fracking. Pemex lleva utilizando esta técnica por lo menos 40 años. Prohibir el fracking es una mala idea. Era parte de nuestro tercer bloque, pero pues ya que se me está adelantando, díganos, perdón. No te preocupes, ingeniero, ¿dónde cabe la iniciativa privada dentro de esta estrategia? Pues cabe en todas partes donde se justifique mediante el flujo de efectivo y la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería que las inversiones van a ser rentables. Cosa que nadie ha podido demostrar con relación al fracking. O sea, el fracking no es rentable. Y yo reto aquí al compañero Sergio Pimentel a que me demuestre que el fracking es rentable, porque no lo es. Y no lo es por diversas razones. Es rentable en Estados Unidos porque allá
el efecto multiplicador es lo que hace realmente rentable al fracking, pero también aportan un alto grado de rentabilidad toda la infraestructura. O sea, si Pemex va a perforar un pozo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila o Veracruz, donde están nuestras formaciones de shale, no hay nada de infraestructura. No hay agua, no hay ferrocarriles, no hay electrificación y lo peor, no hay seguridad operativa. Son estados, se puede decir, en donde los mafiosos están haciendo ahí sus grandes negocios, secuestrando gente, pidiendo derechos de pisos, etcétera. Cosa que no sucede en Estados Unidos. Entonces, nuestra propuesta es que se participe en la extracción de formaciones de lutitas en Estados Unidos. O sea, que nuestros empresarios y pymes asociados o solos vayan allá, donde se tienen todas esas garantías que no se tienen en México. Nadie me ha podido demostrar que es rentable explotar nuestras formaciones de lutitas hidrocarburos. Tampoco es rentable aguas profundas, tampoco es rentable en la cuenca de Burgos, y no se diga en la Cach o la Ancahuasa, ¿verdad?, donde aún hundiendo las inversiones no se justifica plenamente que sea rentable la extracción de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que el compañero de la Comisión Nacional de Hidrocarburos me enviara una tabla de flujo de efectivo, por ejemplo, de todo lo que tenemos en Chicontepec, donde se puede aplicar el fracking, y campo por campo que me diga cuáles son los indicadores económicos que indican que es rentable. No hay. Entonces, ¿qué caso tiene hablar de que tenemos que ir al fracking, que allá hay grandes reservas, gran potencial, si económicamente no es rentable? Con gusto, antes de irnos a corte, pero adelante. A ver, con gusto. Empiezo por el fracking, que creo que es el tema más importante. No quiero contradecirlo, pero déjeme acotarlo. Usted dice que para Pemex no es rentable. Pues yo no pretendo contradecir esa afirmación. Lo quiero acotar diciendo que quizás para Pemex no lo sea, pero ¿por qué cancelar la posibilidad de que otras empresas lo intenten? Estados Unidos en 10 años le dio la vuelta en materia de producción utilizando fracking. Estados Unidos hoy rompió la barrera hace algunas semanas produciendo 13 millones de barriles por día, y de esos 7.5 son por fracking. Sí. Yo creo que por supuesto que es rentable. Allá. Quizá no para la Major, quizá no para Pemex, pero dejemos que otros lo hagan. Eso no va en riesgo ni de Pemex ni del gobierno federal. Eso iría en riesgo de los que quieran arriesgarse y que quieran negociar con las comunidades, que quieran resolver el problema de seguridad, que quieran atender la infraestructura, ¿no? Pero dejémoslos. Pemex no, yo no lo voy a contradecir, pero dejemos que otros lo intenten. Y en el tema de aguas profundas, tan es rentable que BHP puso 1.100 millones, se los dio así, cash, a Pemex. Pues si eso no es rentable, pues yo no entiendo. Y no fue solo BHP, fue BP la que en la licitación que se transmite en tiempo real por internet ofertaron lo máximo, y en un bono de desempate al final ganó BHP. 1.100 millones de dólares. En total hoy Pemex tiene 1.760 millones de dólares que lo necesita. ¿Por qué no darle la posibilidad a PEP de financiarse con recursos de la iniciativa privada que se los están dando? Pemex ha demostrado ser un socio confiable. Quien le está cerrando la puerta es el gobierno de México. A mí no me hace sentido. Correcto. Vamos a hacer un corte para poder regresar a este tema y continuar abundando, por supuesto, en esta mesa de análisis sobre la autosuficiencia, mitos y realidades que
como podemos ver en este sentido, pues hay muchas aristas de un tema tan importante que es ideológico, pero también, por supuesto, que es técnico. Vamos a un corte y regresamos. Aquí en el Financiero Bloomberg, no le cambie. Ya estamos de vuelta aquí, mitos y realidades de la autosuficiencia energética. Y antes del corte decías, Sergio Pimentel, comisionado de la CNH, que dabas algunos datos sobre las oportunidades que existían tanto en cuestión de recursos no convencionales, que es el fracking, y por supuesto que en aguas profundas. Interrumpimos tu idea por un corte, pero adelante. No, bueno, concluyo diciendo que el fracking no solamente se utiliza, y me siento un poco intimidado a hablar de estas cosas con el ingeniero aquí, que es un experto, pero él lo confirmará. El fracking no solo se utiliza para los recursos no convencionales, el fracking se utiliza también para los convencionales. Por eso decía yo que era para mí una mala idea, porque estaríamos cancelando de tajo 126 asignaciones de extracción que hoy tiene Pemex en las que utiliza fracking. Porque estaríamos cancelando de tajo el 30% de las reservas que hoy tiene Pemex si prohibimos el fracking. Y decía yo, y lo quiero simplemente especificar o detallar, que el Estado mexicano ha recibido 8.500 millones de dólares de las empresas privadas, 1.760 a Pemex vía farm outs, 1.700 también al Fondo Mexicano del Petróleo, como las contraprestaciones que los contratistas enteran al fondo, 3.500 millones en las actividades de reconocimiento y exploración superficial, que es el monto mayor, que es una actividad que no tiene tanto impacto mediático, pero que es indispensable para efectos de poder eventualmente pues, llevar a cabo las actividades de exploración, llevar a cabo un descubrimiento, poderlo delimitar y poderlo llevar a la etapa extractiva. 3.500 millones. Estas actividades hicieron del Golfo de México el área geográfica más explorada del mundo durante los años 2015 y 2017. Y 1.700 que se han ejercido ya de los contratos. El ingeniero decía, y yo comparto esa idea generalizada, de que no se ejerce, de que no se invierte, de que no se gasta. Pues es que aquí se gasta en los tiempos que tiene la industria, y el ingeniero no me va a dejar mentir. Esta industria no se mueve con los sexenios. Esta industria no se mueve con las políticas públicas de un gobierno en particular. Esta industria se mueve en el mediano y en el largo plazo. Y hoy la Constitución, cosa que no se había dicho nunca antes, así lo dice. Creo que he sido repetitivo en el tema, pero vale la pena hacerlo. Los hidrocarburos en el subsuelo de México son propiedad de la nación y deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Largo plazo es 40, 50 años. Dejar de explorar hoy implica no tener barriles en 5, en 10, en 15 años. La estrategia de Pemex me parece muy adecuada, pero me parece cortoplacista. Y no es extraño, no es raro. Los gobiernos así se mueven. No este gobierno, los gobiernos en general. Lo que los gobiernos quieren son resultados. Y entonces me parece que es una buena estrategia, pero me parece que nos quedamos cortos. Ahí están las aguas profundas, que se mueven no menos de 8 o 10 años para poder tener un barril. Y en 80 años no hemos visto uno. Y no porque Pemex no pueda. Claro que puede, pero no puede todo y no puede todo solo. Pemex lo ha hecho muy bien en aguas someras. Dejemos que lo siga haciendo ahí. Me parece estupendo. Pero démosle la oportunidad de que se asocie para ir a las aguas profundas. Si no va a ir a las aguas profundas, está bien, es una decisión válida. Que vayan los privados a las aguas profundas. No cancelemos las rondas de manera definitiva. No le cerremos la puerta vía farm outs a que Pemex se asocie con privados. No le cerremos la posibilidad de que diversifique su portafolio, de que obtenga recursos frescos. Si queremos de verdad ayudar a Pemex, usemos las herramientas que el marco jurídico hoy contempla. ¿Cómo ve, ingeniero? Bueno, pues por supuesto que las compañías transnacionales están interesadas en ir a aguas profundas, pero pensemos, en aguas profundas está el cinturón perdido, que está
abajo de la frontera marítima con Estados Unidos. Ahí se ha invertido en Trión y otros proyectos, pero ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que se extraiga de hidrocarburos en esa área perdida, el área de perdido, va a ir a Estados Unidos, porque ahí está la infraestructura desarrollada y subutilizada. Todo lo que se produzca ahí no va a venir a México, se va a ir a Estados Unidos, a donde va a ser refinado y convertido en hidrocarburos petroquímicos, dándole valor agregado, que repito, es donde está el gran negocio. Nada, ni un solo barril va a venir a México. Ahora, el gran negocio, repito, para British Petroleum, que tiene ahí un proyecto, no estriba en lo que va a ganar extrayendo el petróleo, sino en que va a aplicar desde su personal, equipos, herramientas, material. Es una empresa integrada totalmente. Entonces van a tener ese gran beneficio, que es el que genera la gran cantidad de empleos y pago de impuestos en sus países, donde fabrican los equipos que van a traer para extraer nuestros hidrocarburos. O sea, pues, ¿cómo no se van a interesar las compañías transnacionales en participar en la extracción ahí? Bueno, pues nada se los impide. Lo van a hacer, pero hay que entender muy bien cuál es la razón y quién va a salir ganando en las inversiones. Si a Pemex, a México, se le otorgaran por cada barril producido una participación, bienvenidos, que ellos hagan las inversiones, corran los riesgos y nos dejen algún beneficio. Muy bien. Pero hay que entender muy bien cuál es la razón, el motivo por la que ellos van a ser los grandes ganadores en la extracción de nuestros hidrocarburos. Nosotros ponemos la materia prima, los bloques, la concesión, y los grandes ganadores no va a ser Pemex ni el país. Son las compañías y sus países, las transnacionales, las que a través de este efecto multiplicador van a obtener pues las grandes ganancias. Pero hay que añadir algo, British Petroleum, Chevron, Texaco, Repsol, las principales compañías transnacionales han sido acusadas de haber cometido en México asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, impedir la asociación de sus trabajadores. Está eso documentado. Yo les puedo enviar los documentos para que ustedes los tengan y, bueno, resulta paradójico que, bueno, pues si estas compañías han procedido de esa forma en México, todavía les estamos dando la oportunidad de que sigan obteniendo concesiones. Además, yo ahí veo como una especie de conflicto de interés, porque si las compañías transnacionales que reciben las concesiones realizan, de acuerdo con las leyes, la explotación racional y la que conduzca a incorporar al Estado los mayores ingresos, entonces va a ir en detrimento de los suyos. O sea, no pueden maximizarse simultáneamente las utilidades de las transnacionales y sus accionistas con las de Pemex y las de México. Entonces habría que darle mayor supervisión o sí, una obligarse a que supervisión mayor compromiso. muy estrecha, y para eso están
los organismos. La CNH, claro. Por supuesto, la CNH, sí. Bueno, también la CNH, ¿verdad? Que se cumpla con la ley, Sí. que ordena maximizar el factor de recuperación, las utilidades al Estado y la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería petrolera. Cosa que no se ha logrado, por ejemplo, ahí está el caso Mistón. A ver, Yo recupero la afirmación, la expresión del ingeniero de que si esto va a traer beneficios para México, adelante. Eso me parece de verdad una magnífica noticia. La gran riqueza no va para los contratistas. Yo ahí difiero desde los números. Y y repito, el 74% en promedio de esas ganancias se quedan en el Estado mexicano. Ahora, no queremos que nos paguen en dinero porque se van a llevar todos los barriles que produzcan, modifiquemos el modelo contractual y en vez de licencias, que no son concesiones, cambiémoslo y hagamos producción compartida. Llévate lo que te toca y me dejas a mí los barriles. Hay mecanismos jurídicos claros hoy en México para hacer lo que el ingeniero propone. Yo estaría, por supuesto, encantado y de acuerdo en hacer eso. Lo que me parece, insisto, una muy mala idea es pensar que si no lo hace Pemex, entonces que no lo haga nadie. Porque hablamos de un mito, la autosuficiencia energética. Porque hablamos de otro mito, la soberanía energética. Hablemos de la realidad, hablemos de la seguridad energética y utilicemos las herramientas que el marco jurídico vigente le brinda a Pemex y al gobierno federal para que sea Pemex en solitario, para que sea Pemex con su socio o para que sea un tercero quien aproveche de manera eficiente los recursos. Y sí, muy importante, para eso está la CNH, entre otras cosas. Para asegurarnos que el plan de desarrollo para la extracción de Pemex o del tercero, quien quiera que sea el operador, es un plan que garantiza un adecuado manejo del yacimiento. Es un plan que garantiza que vamos a maximizar el valor de los hidrocarburos en el largo plazo. Para eso está la CNH, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué hay de hacer un compromiso o de darle una mayor supervisión, sobre todo por los casos que mencionaba el ingeniero? ¿Hay forma de traer esto a la mesa, de poder darle algún seguimiento? Sí, bueno, desde luego la CNH tiene las atribuciones para darle seguimiento y para poder llevar a cabo visitas de verificación, para imponer sanciones, para imponer multas cuando se incumple algún lineamiento ¿no? que ha expedido la comisión. Eso ya está ahí. Y eso, por supuesto, hay que ponerle el ojo a la CNH y hay que exigirnos que esa parte fundamental, muy importante, la hagamos y la hagamos bien, desde luego. Bueno, a ver, ¿qué hizo la CNH en el caso Mistón? Les comento el caso Mistón porque creo que es importante que lo conozcan. Si me aguanta, regresando del corte, platicamos específicamente de lo que pasó ahí en Mistón. Y bueno, pues vamos a hacer un corte. No le cambie aquí en el Financiero Bloomberg para ya cerrar esta mesa de análisis. Ya estamos de vuelta aquí, mitos y realidades de la autosuficiencia energética. Ingeniero Garaycochea, antes de irnos a corte, usted comentaba sobre Mistón. ¿Qué pasó ahí en Mistón? Bueno, Pemex perfora un pozo exploratorio, que es el Mistón 1, y encuentra hidrocarburos. Realiza la prueba de producción y lo manda en lugar de quedarse con el activo, el yacimiento Mistón, lo manda a licitación. Yo solicito información sobre la prueba de producción de Mistón y me la niega a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y me la niegan indicando que es reservada y confidencial. Meto el recurso de revisión argumentando que los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen a la nación. Claro. Y obligan a Pemex a
presentar los datos de la prueba de producción. ¿Qué encontraron ahí? Encuentran un pozo que es capaz de dar más de 14,000 barriles de petróleo por día, con una alta presión en la superficie, en la boca del pozo. O sea, es un caso excepcional. ¿Y qué hace Pemex en lugar de quedarse con la concesión y explotarlo? Lo manda a licitar. La licitación a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se realiza ganando la compañía italiana Eni. Esta compañía italiana había sido acusada unos 15, 20 días antes de haber sobornado a las autoridades del gobierno de Nigeria por más de $1,000 millones para obtener la concesión de explotación en un bloque en Nigeria. ¿Qué va a hacer la Comisión Nacional? Va a poder revertir esta concesión y va a poder asignársela nuevamente a Pemex, que fue quien hizo las inversiones, el descubrimiento, la exploración. Sí. ¿Qué va a hacer la comisión? Importante. Muchas gracias, ingeniero, por la pregunta. A ver, en efecto, el campo, son tres, el campo Amoca, Mistón y Tecuali formaron parte de la segunda licitación de la ronda 1. Desde que salieron las bases de licitación, se dijo que eran 5 áreas contractuales en las que ya había campos descubiertos por Pemex en su oportunidad y que se iban a lanzar a la licitación. Se dijo así desde el día 1. Cuando se lanza la convocatoria y cuando finalmente concluye el proceso competitivo, se adjudican 3 de esos 5 contratos. Y uno de estos, el que usted refiere muy bien, fue adjudicado a la empresa italiana Eni. Déjenme darles rápidamente algunos datos de ese contrato. Para el 2022, Eni, según su plan de desarrollo, va a producir ahí 90,000 barriles. Ese es el pico. Va a traer un FPSO, que es una embarcación, que es un barco en donde ahí se almacena y se produce Floating Production, Storage and Offloading de hidrocarburos. El costo total de ese contrato son $7,496 millones y la utilidad operativa de lo que le queda al Estado, pues, es el 92%. 92% de la utilidad operativa en términos del contrato, y es público, es para el Estado. Eni se va a llevar el 8%. Por supuesto que no podemos revertir ese contrato para dárselo a Pemex. Esto se llevó a cabo en la ronda 0. La Secretaría de Energía le asignó a Pemex el 80% de las reservas. La Secretaría de Energía le asignó a Pemex el 20% de los recursos prospectivos y lo demás, la regla del juego era, ábrelo a un proceso competitivo. Eso es grosso modo lo que pasó con el contrato. Ahora, yo recuerdo muy bien que la empresa italiana anunció un descubrimiento. Anunció el descubrimiento de Mistón. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos llamó a Eni y le dijo, no es un descubrimiento tuyo. Este descubrimiento fue hecho por Pemex en su oportunidad y así lo hicimos saber y así lo dijimos en su momento. ¿Qué sí hizo Eni que no hizo Pemex? Pemex descubrió y lo que hizo Eni fue redimensionar a la alta los recursos que había en ese contrato. Hace una semana estuvo la secretaria de Energía con los de Eni, digamos, dándole inicio, ¿no?, a la etapa extractiva de este contrato. Pero digamos, yo respondiendo a la pregunta del ingeniero, 92% de la utilidad operativa de ese contrato es para el Estado, Eni se quedará con el 8%, el costo total que no puso Pemex, que no puso el presupuesto de egresos de la Federación, que no puso México, lo puso todo Eni. Son $7,496 millones y concluyo diciendo, si hay acusaciones de sobornos en Nigeria o de delitos cometidos en territorio nacional, pues eso evidentemente escapa a la esfera competencial de la CNH. Claro, eso es un tema que tiene que atenderse y que tiene que resolverse, ¿no?, en las instancias correspondientes. Por supuesto. Bueno, a ver, 92% de utilidad operativa. Sí, señor. ¿De qué utilidad estamos hablando? De lo que Porque produce. la utilidad puede ser casi cero. ¿Por qué? Porque ellos van a indicar, bueno, es que yo invertí aquí tanto en
en este equipo, tanto en este otro equipo, tanto, Entonces, la utilidad operativa, y lo comentamos mucho con el comisionado, y él estuvo de acuerdo, la utilidad operativa se va desapareciendo. Da la impresión de que, caray, 92% de la utilidad operativa, ups, qué buen negocio. No, primero hay que cuantificar cuál es esa utilidad operativa. A ver, yo, compañía, traigo un equipo que lo estoy rentando por, digamos, $100,000 diarios. Y les digo, estoy pagando 500,000. Claro. Entonces voy a deducir 500,000. Miren, sí, aquí está la factura. Sí, no, pero y no. Son expertos y tengo un documento sobre la falsificación de facturas de las compañías petroleras. Ascienden a más de $20,000 millones anuales. Sí, y así que da la impresión de, no, caray, que 92% van a aportar de la utilidad operativa. Pues, y afortunadamente, afortunadamente no estamos solos. Afortunadamente este es un trabajo que también realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la CNH, cuando aprobamos los planes de desarrollo, en efecto vemos que los gastos que ellos reportan pues estén en los parámetros y en los rangos de mercado. Sí. Si no están en los rangos de mercado, ese costo no es reconocido como recuperable y en consecuencia, aunque vayan con Hacienda, con facturas falsas y hagan y deshagan, si la CNH no aprobó ese monto, no lo pueden recuperar. Y la utilidad operativa, por más que el operador, cualquiera que éste sea, pueda intentar inflar costos, pueda tratar de engañar a la autoridad, otra vez, yo creo que es responsabilidad de la CNH llevar a cabo un adecuado análisis para la aprobación del plan, y es también responsabilidad de la Secretaría de Hacienda verificar que esos costos estén adecuadamente reflejados en la contabilidad. Dentro de un marco que hoy existe. Una banda, ¿no? Sí, una banda. Perfectible el marco, sin duda, pero hoy lo tenemos y hoy existe. Y sí, son 92% de qué, bueno, pues de lo que ENI produzca, que son 90,000 barriles en el pronóstico de producción al 2022, habrá que ver el costo del barril para entonces, pagando una vez que pagan impuestos y una vez que pagan la contraprestación al Estado, lo que sobra, esa es la utilidad operativa. No es cero, no es ni siquiera, creo yo, cercana a cero. Y de eso, el 92% irá al Estado. Y una cosa muy importante, todo eso está en la página de la CNH, todo eso es público, no es mi palabra, no es que yo lo diga, ahí está, ahí está. Ok. Vamos, tenemos un par de minutos para hacer conclusiones y quisiera preguntarles, en este sentido muy brevemente, muy conciso, ¿cuáles serían, en su opinión, los cambios que deberían realizarse para poder alinear la estrategia del gobierno hacia esta meta de autosuficiencia energética? Ingeniero. Bueno, yo lo mencioné, yo creo que los cambios deberían estar orientados a que Pemex extraiga hidrocarburos en las formaciones de lutitas de Estados Unidos, incremente el contenido nacional y que se apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera. La medición es un factor de riesgo reconocido en donde las transnacionales también pueden modificar la información y no hay manera de exigirles y de comprobar que están midiendo efectivamente. Sin duda un tema también que dejamos pendiente. Comisionado. Pues, Atza, ingeniero, ha sido un gusto. Digamos, yo me quedo con la expresión del ingeniero que pensé que íbamos a estar, ¿no?, en los extremos del tema, y la verdad es que no, y eso yo lo celebro. ¿Qué creo que deberíamos de hacer? Creo que deberíamos de voltear a ver los datos duros. Creo que deberíamos de voltear a ver lo que ha pasado en México en los últimos años, lo que Pemex pronostica que va a pasar hacia adelante, y con datos duros, con información verificable y comprobable, tomar las mejores decisiones. La CNH se ha dedicado a eso, a dar información dura,
porque la toma de decisiones de política energética compete a CENER. Creo que un asesor solo es valioso, y nosotros somos asesores de CENER, solo es valioso en la medida en que te pone sobre la mesa, insisto, información pura y dura para que tú tomes la mejor decisión. Correcto. Ingeniero Francisco Garaycochea, consejero profesional de Pemex, Sergio Pimentel, comisionado a la CNH, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted que nos siguió en esta transmisión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.